tenemos ese gozo del domingo pasado cuando los 22 fueron, ¿sí? Cuando 22 almas nacieron nuevamente, que salieron de las aguas del bautismo. ¿Sabe? Es una gran bendición, hermano, ver cómo tantas personas aceptan a Jesucristo como su Salvador en público, ante tanta gente. Decimos amén. Pero hoy seguimos, hermano, con el mensaje de las 7 iglesias, hermano. El día de hoy toca la iglesia de Esmirna. La semana pasada hablamos de la iglesia de Éfeso. Recordemos que esta iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Era una iglesia activa, era una iglesia trabajadora, pero ya no tenía a Jesucristo como su primer amor. Ya tenía otras cosas antes que Jesús. Y Jesús les estaba dando otra oportunidad para que ellos se arrepintieran y vieran que estaban mal y que no era más importante tantas cosas que la vida les ofrece, sino Jesucristo. Y saben, el Apocalipsis significa revelación. Esta palabra fue revelada a Juan, esta palabra es revelada a la iglesia. Este mensaje está para 7 iglesias, pero estas 7 iglesias en sí son una. Y nosotros pertenecemos a esa iglesia. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque la iglesia no son las paredes. La iglesia somos usted y yo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nuestra cabeza es Jesús. ¿Decimos amén? Amén. Entramos de lleno el día de hoy a este mensaje de la iglesia de Esmirna. Y empezamos ahí en el capítulo 2, del 8 al 11. Capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice así en el nombre de Jesús: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cierra un momento sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Padre, porque ya nos has permitido adorarte, glorificarte, ofrendar, diezmar. Nos has permitido, Señor, levantar tus manos hacia ti, Señor. Ahora te pedimos que seas tú el que nos hables por tu palabra, que es santa, bendita y misericordiosa. La gloria y la honra es tuya, Padre eterno. Amén. Amén. ¿Sabe? La ciudad de Esmirna era igual que la ciudad de Éfeso. Era una ciudad muy rica, donde se movía mucho dinero. ¿Qué es esto? Tenía una economía muy buena esta ciudad y era muy bonita en apariencia. Pero los que estudian la palabra de Dios dicen y coinciden ellos que esta ciudad era una ciudad muerta en su interior. ¿Sabe por qué? Porque era una ciudad donde los cristianos eran perseguidos. Y no nada más, hermano, los perseguían, hermano, para intimidarlos. No nada más los perseguían para asustarlos, no. Los perseguían, hermano, para castigarlos, incluso para matarlos. Policarpio, hermano, era el pastor principal de esta iglesia. Y este hombre, hermanos, murió en una hoguera. ¿Y saben por qué? Porque él, hermano, no estaba de acuerdo con ofrecerle incienso a un dios romano. Y cuando estaban a punto de prenderle a la hoguera, le dijeron: solamente ofrece incienso a este dios y te perdonamos la vida. Y él dijo: llevo toda mi vida sirviéndole a Jesucristo y no voy a perder mi salvación por un acto de desobediencia. Y ahí lo mataron. Así de
Era una iglesia en la que estaba sufriendo persecución constante. Era una iglesia en la que sufría, hermano, tribulación constante. Pero, hermano, esta tribulación, hermano, era consolada por Jesús. Miren lo que dice ahí el versículo 8 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Dice, el primero y el postrero. Jesús se presenta a esta iglesia de Esmirna como el primero y el ¿qué? Y el postrero. ¿Sabe una cosa, hermano? Aquí Jesús, hermano, se presenta en dos maneras que llenan de esperanza los corazones angustiados de una iglesia la cual sufre persecución. ¿Cuántos de nosotros, hermano, necesitamos una palabra de consuelo cuando sentimos, hermano, una angustia por alguna situación? ¿O nada más yo necesito una palabra de consuelo? No, creo que todos necesitamos una palabra de aliento, una palabra, hermano, que nos reconforte, una palabra que nos impulse a seguir adelante. Y Jesús se presenta así, como el primero y el postrero. Mire, hermano, esta palabra, el primero y el postrero, es de gran importancia para la iglesia. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 44, verso 6, escuche lo que dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Esta iglesia, hermano, conocía también el Antiguo Testamento y conocía lo que decía el profeta Isaías. Y al momento de que Jesús se presenta como el primero y el postrero, hermano, ahí se está presentando, hermano, como el Dios Todopoderoso. Alabamos a Jesús. Amén. Como aquel que es el que llega primero cuando estamos en el problema, como también es el último que se va. Alabamos a Jesús. Amén. Nuevamente, Jesús es el primero que llega cuando estamos en problemas y es el último que se va. Yo ya le he dado un aplauso a Jesús, hermano. Yo ya se lo he dado a Jesús. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando yo esté pasando por un problema, por una necesidad, Jesús me está diciendo que Él ya va a estar allí, hermano. Y se lo estaba diciendo a la iglesia de Esmirna, una, hermano, iglesia tribulada, una iglesia que estaba sufriendo constante persecución. ¿Y sabe qué le estaba diciendo? Muchas gracias, hermano. También que era el último que se iba a ir de ahí. No iban a pasar la tribulación solos. Y sabe, esa palabra también es para nosotros. El problema, la lucha, la enfermedad, no la vamos a pasar solos. ¿Alabamos a Jesús? Él va a estar ahí con nosotros. Él va a estar acompañándonos, hermano. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y Isaías nos dice, hermano, yo soy el primero, el postrero, fuera de mí no hay Dios. ¿A quién tenemos que acudir, hermano, en una enfermedad? Jesús. ¿A quién tenemos que acudir, hermano, en medio de la escasez? A Jesús. ¿A quién tenemos que acudir, hermano, en medio del problema, de la lucha? A Jesús. Y, hermano, Él se nos estaba diciendo a esta iglesia tribulada. ¿Sabe, hermano? El primero y el último nos habla de una eternidad de Dios. Y es un gran consuelo, hermano, para nosotros como iglesia, comprender que aunque estemos siendo perseguidos y atribulados, Él va a estar siempre con nosotros. Aunque estemos siendo perseguidos y atribulados, Él va a estar ahí con nosotros en todo momento. Él se lo estaba diciendo a esta iglesia, hermano, y les dice: el que estuvo muerto y vivió. Jesús aquí, hermano, se presenta como aquel que murió, pero al tercer día resucitó. Y eso significa, hermano, que Él se identifica con esta iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Yo le decía, hermano, que esta iglesia estaba siendo atribulada,
estaba siendo perseguida, no nada más para ser castigada, sino también para asesinatos. ¿Jesús sufrió persecución, hermano? Sí. ¿Jesús sufrió castigo? Sí. ¿Jesús fue llevado hasta la cruz del Calvario, hasta la muerte? Sí, hermano. Jesús les estaba diciendo, hermano, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Yo morí, pero al tercer día resucité. ¿Sabe una cosa, hermano? Aquí le está mostrando Jesús a esta iglesia que Él venció a la muerte, que ni la muerte lo pudo detener. ¿Y sabe qué, hermano? Ni la muerte puede detener a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto decimos amén? Ni la muerte puede detener a la iglesia de Jesucristo. Aunque muramos, vamos a resucitar en su venida. ¿Sabe, hermanos? Son unas hermosas palabras que Jesús le estaba dando a esta iglesia. La iglesia de Esmirna, hermanos, a pesar de su persecución, a pesar de su tribulación, hermano, tenía obras. Mire lo que dice ahí, hermano, en el capítulo 2, verso 9. Yo conozco, ¿qué? Tus obras. Capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras. Al decirle, hermano, al decirle Jesús a esta iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, le está diciendo algo tan importante, hermano, como que Él nos conoce a todos, hermano, a toda su iglesia, a usted y a mí, desde el momento que nos levantamos en la mañana. Desde el momento que usted abre sus ojos, hermano, ella le conoce lo que usted está pensando hacer cuando alabamos al Señor. Ella está pensando, hermano, qué es lo que vamos a hacer al levantarnos. ¿Qué es lo primero que hacemos al levantarnos? A lo mejor nos lavamos los dientes, a lo mejor vamos al baño, a lo mejor unos toman café, a lo mejor unos luego a desayunar, a lo mejor nos levantamos luego al trabajo. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Y cuántos nos levantamos a orar? Dijo ahí un hermano, los mariachis callaron. No, hermano, ¿sabe? Él nos conoce aún, hermano, lo que pensamos y las intenciones de nuestro corazón. Hay veces nosotros hacemos planes desde un día en la noche. Mañana en la mañana tengo que trabajar temprano, me tengo que levantar, tengo que hacer esto. Y hay veces a Dios lo dejamos en segundo plano. Cuando lo primero, hermano, ¿qué tiene que ser? Dios. Recuerda la iglesia de Éfeso. Tú eres una iglesia muy trabajadora, pero has dejado tu primer amor. ¿Qué es esto? El Señor sabe que tenemos que trabajar, sabe que tenemos obligaciones, pero lo primero tiene que ser Él siempre. En nuestra mente tiene que estar siempre Jesús. El Señor le dice a esta iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. ¿Qué es esto? Yo conozco lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Pero, hermano, ¿nuestra salvación depende de nuestras obras? No. No depende de nuestras obras. Señor, yo no me levanté en la mañana a orar, pero yo le voy a dar 20 pesos a esta persona que está pidiendo. No. Eso, hermano, no me... ¿Cómo se puede decir la palabra, hermanos? El que yo no me haya levantado a orar en la mañana, hermano, no es una excusa, hermano, para decirle: yo no voy a compensar con darle una moneda a una persona que lo necesita. No. ¿Por qué, hermano? Porque es nuestra obligación, hermano, ver nuestra relación que tenemos con el Señor. ¿Qué es esto? La obra que yo tengo como misericordia hacia las demás personas, hermano, es una señal de lo que está dentro de mí. No es una señal para lo que yo voy a alcanzar. ¿Qué es esto? No porque yo obre misericordia con alguien, yo voy a obtener, hermano, más gracia o más misericordia para mi salvación. No. Al yo darle una moneda a alguien es porque el que está en mí está actuando, hermano, y está bendiciendo a otra persona. ¿Cuánto decimos amén? Mire, en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, escuche lo que dice, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
Las obras no son para nuestra salvación. Cuando obramos a misericordia con alguien, es porque el que está dentro de nosotros está obrando. ¿Qué es esto? ¿Por qué somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. Esta iglesia, hermano, pasaba por tribulación, pasaba por persecución, pero ella seguía trabajando con obras a misericordia hacia los demás. Lo vamos a ir viendo más adelante y vamos a ver cómo ellos, hermanos, son, aún, hermano, con las pruebas y con las luchas, movidos a misericordia. Mire ahí en Tito, hermano, capítulo 3, verso 8, escuche lo que dice: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que oístes con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Las obras, hermano, ¿de qué nos sirven? Que son buenas y útiles, ¿para qué, hermano? Para mostrar lo que está dentro de nosotros, para mostrar nuestra salvación. No, hermano, para ganarnos un grado más de salvación. Alabamos al Señor, hermano. No es para eso. Es simple y sencillamente, hermano, para mostrarle quién está en nosotros. Esta iglesia, hermano, pasaba por pruebas y pasaba por luchas, pero aún ellos no dejaban de mostrar a Cristo a las personas que estaban alrededor, a las personas que se estaban perdiendo, a las personas que aún, hermano, los perseguían. Y los perseguían, hermano, con las intenciones más tremendas, hermano, de matarlos. Miren lo que sigue diciendo, hermano, ahí en el versículo 9. Yo conozco tus obras, y le dice, y tu tribulación. Y tu tribulación. Esta iglesia, hermano, pasaba por tres cosas tremendas: tribulación, pobreza y blasfemia. Fíjese, ellos eran seguidores de Jesús, ellos adoraban a Jesús, ellos buscaban a Jesús, pero aún con todo esto pasaban por estos tres problemas: tribulación, pobreza y blasfemia. Tal vez alguna persona diría: no, pues ¿para qué sirvo a Jesús? ¿Alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermano? ¿Sabe? Esta iglesia, aún pasando por tribulación, que la palabra, hermano, del original griego, que significa tripsis, que significa literalmente, hermano, presión, angustia, tribulación, significa todo esto. ¿Cuántos hemos sentido, hermano, en medio del problema presión? Amén. ¿Cuántos hemos sentido angustia? ¿Cuántos hemos sentido una carga grande, hermano, atrás de nosotros? ¿Cuántos hemos sentido persecución o aflicción? Y no nada más nosotros los adultos, hermano, también los jóvenes. Escuchábamos algunos temas, algunas preguntas, algunas inquietudes de los jóvenes en la clase de bautismo, que ¿qué les impedía bautizarse? Y había varias inquietudes en ellos. Y sabe, tal vez sentían ellos presión, tal vez sentían carga, tal vez sentían angustia. ¿Por qué? Porque había cosas que no los dejaban que aceptaran a Jesucristo como su Salvador en público. ¿Eso sería también tribulación? En parte sí. ¿Por qué? Porque ellos lo sentían, ellos lo estaban viviendo. Pero Jesús, hermano, nos dice que no estamos solos en esa situación, que Él está ahí con nosotros, hermano, al pendiente. Esta iglesia, hermano, que estaba pasando por tribulación, tal vez en algún momento, hermano, se preguntó, o tal vez nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que la iglesia pasemos por tribulación? ¿Usted se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios permite que la iglesia pasemos por presiones? ¿Por qué Dios permite que la iglesia pasemos por angustia? ¿Por qué Dios permite que la iglesia pasemos con cargas? Alabamos al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él quiere perfeccionarnos. Alabamos al Señor. Él nos quiere perfeccionar.
a su iglesia, hermano. Él la quiere perfeccionar. Y si no, veamos lo que dice, hermano, allá en Romanos capítulo 5, hermano, versículo del 3 al 5, hermano. Escuchen lo que dice, hermano. El Señor, hermano, nos permite que pasemos por tribulaciones porque quiere producir en nosotros frutos agradables para Él. Escuchen lo que dice la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la Escritura, hermano, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, que cuando aceptamos a Jesucristo y nos bautizamos, vamos a recibir ¿el qué? El don del Espíritu Santo. Alabamos al Señor. Y ese Espíritu Santo, hermano, el que está en nosotros, cuando llega la tribulación, hermano, cuando llega la persecución, en nosotros va a producir algo. Alabamos al Señor. ¿Cuántos nos desesperamos de los que estamos aquí cuando estamos pasando por alguna enfermedad? Cuando estamos pasando por algún problema, por alguna escasez. ¿Sabe? Cuando esperamos en Cristo, hermano, el Señor va a activar, va a producir en nosotros la paciencia. La paciencia, algo, hermano, tan valioso en nuestros tiempos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos desesperamos fácilmente? O nada más el hermano Germán se desespera fácil. Y cuando se desespera, ¿qué hace, hermano? Empieza a gritar. Empieza a subir un poco el tono de voz. Empieza a molestarse. Empieza tal vez a querer agredir la pared. O empieza a querer decir muchas cosas feas. ¿Por qué? Por la falta de paciencia. Cuando esperamos en el Señor, hermano, el Señor va a producir en nosotros esa paciencia. ¿Sabe? La iglesia, hermano, esta de Esmirna lo que necesitaba era paciencia para pasar por esa tribulación. ¿Por qué, hermano? Porque si no había paciencia, hermano, se iban a alejar del camino del Señor. ¿Alguien me dijo que cuando se acercara a Jesucristo no iba a tener problemas, hermano? Sí le dijeron, pero le mintieron. Porque cuando nos acercamos a Jesús, tal vez los problemas van a aumentar o van a seguir. ¿Saben cuál es la diferencia en el camino del Señor? Es que Él va a estar con nosotros. Antes los problemas, las luchas, las pasábamos solos. O tal vez con los chamanes o con los que hacen limpias, pero ahora Jesús es el que está con nosotros. Ahora nosotros no dependemos, hermano, de que nos lean las cartas. Ahora no dependemos de los horóscopos. Ahora no dependemos, hermano, del consejo, hermano, de una persona adicta, hermano, de nuestro mejor amigo, hermano, que anda en adulterio, que anda en fornicación. No, ahora dependemos del consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la tribulación produce paciencia. La paciencia nos está probando. ¿Qué es esto? Jesús está mirando a ver qué carácter tenemos. ¿Qué dice la palabra? Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo se demuestra la fidelidad, hermano? Estando con aquella persona, no importa en qué situación se encuentra. ¿Qué es lo que le dicen, hermano, a una pareja cuando se está casando? ¿Qué es lo que te dijeron, Pastor David? Que tienes que estar con tu esposa para siempre. Días buenos, días malos, pobre, rico, en todo. Ahí se está demostrando ¿qué? Fidelidad. Pero que si Michelle dijera, no, nada más cuando tengas mucho dinero voy a estar contigo. O que mi esposa dijera, no, nada más cuando estés bien sano y fuerte, así como cuando tenía 20. Ya no estaría aquí, hermano. ¿Qué es esto? El Señor está probándonos. El Señor estaba probando a esta iglesia
realmente qué carácter se estaba forjando en ellos. Y el Señor, hermano, cuando permite que pasemos por pruebas, por tribulación, es porque quiere ver a ver de qué estamos hechos, hermano. Aquello produce prueba, hermano. Y la prueba, hermano, esperanza. Una esperanza, hermano, que la gente allá afuera no conoce. Esa esperanza, hermano, que tenemos de que aunque vayamos a morir, vamos a resucitar con Cristo. Alabamos al Señor. Mucha gente allá afuera dice, hermano, voy a morir, mi familia va a morir, ¿qué va a pasar? Tal vez voy a reencarnar en un perrito, en un gatito. No, eso es mentira, hermano. Ay, no voy a pisar esta cucaracha, no voy a ser mi familiar. No, hermano, es mentira. ¿Sabe qué, hermano? Mira, ahí viene una palomita, es mi familiar. No, tampoco es una paloma nada más. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que no tienen esperanza. No conocen a Dios. Pero nosotros, hermano, que conocemos a Dios, hermano, sabemos que la tribulación produce paciencia, prueba y esperanza. Y la esperanza, ¿sabe qué, hermano? No avergüenza. El apóstol Pablo decía, porque ¿sabe qué? Yo no me avergüenzo del evangelio que predico, porque es poder de Dios. Esta iglesia de Esmirna sabía que el evangelio que predicaban, el evangelio que habían recibido, era poder de Dios. Y en eso estaban afirmados. Aún con toda la tribulación, aún que los persiguieran y quisieran matarnos, ellos seguían, hermano, confiando en Jesús. ¿Sabe? Santiago lo dice, hermano, en el capítulo 1, verso 2. Fíjese cómo lo dice Santiago, hermanos míos. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil es mantener el gozo en las pruebas, hermano. Pero Santiago lo dijo, tener por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, nuevamente, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjese en una cosa, hermano. Lo dijo, hermano, el apóstol Pablo allá en Romanos, lo dijo Santiago, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez alguno de nosotros estamos pasando por alguna tribulación. Así como la iglesia de Esmirna estaba pasando por tribulación, también nosotros estamos pasando por problemas. Incluso también los jóvenes en la escuela. Incluso también los jóvenes en su casa. ¿Sabe, hermano? Hay muchos problemas, hermano, de disfunción familiar en la actualidad. Hay muchos problemas, hermano, de factor emocional en la actualidad. No nada más en los adultos. Si los adultos lo tenemos, imagínense que le estamos transmitiendo a la juventud. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Amén. Y sabe una cosa, lo mejor es conocer la palabra de Dios. Lo mejor es conocer qué es lo que tiene Dios para nosotros como padres, para mostrárselo a nuestros hijos como jóvenes, como niños. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Sabe, hermano? El Señor Jesucristo permite que pasemos por pruebas, hermano, para experimentar su victoria en nuestras vidas. Miren lo que dice Romanos, hermano, 8:35. Y es pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos contados. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Habrá algo que nos separe del amor de Jesús, hermano? No, hermano, no tenga miedo, hermano, cuando esté pasando por prueba. Tal vez, hermano, es normal que lleguen incertidumbres. Tal vez es normal que nos preocupemos, pero hermano, no tenga miedo. Aquello no lo va a separar del amor de Cristo. Él llegó antes de que pasara por el problema, usted.
Él llegó a nuestra vida. Él llegó allí antes de que pasáramos, hermano, por aquella enfermedad. Él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Y sabe qué? Él llegó primero. Todo está bien. Aquí estoy. Y sabe que Él no se va a ir hasta que no pasemos por el problema. No es, hermano, como nosotros los hombres hay veces somos. ¿Cómo somos los hombres hay veces? Dice por ahí un dicho, hermano, que ¿dónde se conocen los amigos? En la cárcel. ¿Y dónde más? Y en la cama o en la enfermedad. Y hay veces, hermano, híjole, está en la cárcel aquel amigo, y de aquí a que vaya hasta allá. Está enfermo. No, está muy lejos, ahí después voy. ¿Y sabe qué, hermano? Ahí es donde se conocen los amigos. Dice un dicho del mundo, hermano. Pero sabe, la Escritura dice, hermano, que visitemos, hermano, a los enfermos, a las viudas y a los que están en la cárcel, en la prisión. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Qué es esto, hermano? Realmente, hermano, ¿hay algo que nos pueda separar del amor del Señor? No. ¿Por qué? Porque Él es más que nuestro mejor amigo. Él es nuestro Padre y Él va a estar ahí en todo momento. Esta iglesia, hermano, estaba pasando por tribulación, hermano, y el Señor lo permitió para que experimentara su consuelo de Jesús, hermano. Miren lo que dice 2 Corintios 1 versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela, hermano? Jesús, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermano? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, ¿cómo le voy a poder darle un consejo a un matrimonio de jóvenes si yo no soy casado? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cómo, hermano? Fíjese, hermano. ¿Por qué, hermano, no es lógico? Porque tal vez el matrimonio va a decir, ¿y usted cómo sabe? No, pues es que está en un libro. No, pero usted ya lo vivió. No. ¿Qué es esto, hermano? Si yo, hermano, que acabamos de cumplir mi esposa y yo 25 años de casado, le damos un consejo, un matrimonio, ¿qué es lo primero que le vamos a decir a la esposa mía? Van a pasar por diferentes compatibilidades de caracteres. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque el hombre es de un carácter diferente a la mujer. Y cuando se unen, ¿qué es lo que pasa? Chocan los caracteres. Novios, cuando se casen el primer año va a ser difícil. ¿O no es difícil, hermana Deidra? ¿Por qué se rieron? Hermano, cuando pasamos por una situación difícil, Dios nos consuela, Dios nos alienta, Dios nos fortalece, porque nos vamos a topar a alguien adelante que va a pasar por la misma situación que nosotros. Y nosotros que ya lo vivimos, podemos darle una palabra de aliento a aquella persona. ¿Por qué? Porque ya lo pasamos. Porque ya lo pasamos. ¿Y sabe qué, hermano? Por eso Dios lo permite. ¿Para qué, hermano? Porque aquí en la iglesia llegan personas jóvenes. Y los jóvenes ya más adultos le van a dar consejo a los jóvenes menores. Y los jóvenes menores van a crecer. Y ellos les van a dar el consejo el día de mañana a los otros jóvenes. Y así también, hermano, es una cadenita, hermano, que aquí lo dice, hermano, en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo Dios, hermano, quiere obrar en la iglesia y quiere seguir obrando. Esta iglesia de Esmirna estaba pasando por tribulación, pero también, hermano, estaba pasando por pobreza. Fíjese, hermano, los cristianos de aquel tiempo, hermano, eran perseguidos y no podían trabajar libremente, ni podían tener negocios, y esto producía
producía en su vida pobreza y escasez. Pero hermano, el Señor les dice que son ricos espiritualmente hablando. Pero ¿en qué consiste la riqueza de los pobres? Parece contradictorio, ¿no? ¿En qué consiste la riqueza de los pobres? Mire, escuchen lo que dice, hermano, ahí en 2 de Corintios capítulo 8, 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza. ¿De qué? De su generosidad. El apóstol Pablo, hermano, y esta iglesia a la cual pertenecía Pablo, recibieron una ofrenda de la iglesia de Macedonia, hermano, aún ellos siendo pobres. ¿Qué es esto, hermano? Nosotros debemos entender y tener la capacidad de enriquecer a la gente por medio de nuestra fe en Cristo. El que un pobre sea rico significa compartir un poquito de lo que él tiene. Para compartir no tenemos que tener en abundancia. ¿Cuántos decimos amén? Nuevamente, para compartir no tenemos que tener en abundancia. Ahorita, hermano, el pastor hacía énfasis en el diezmo y la ofrenda de que a veces tenemos un amargo sabor de boca cuando se habla de dinero en la iglesia. Pero ¿sabe por qué, hermano? Hay veces nosotros, hermano, nosotros mismos, al ver lo que produce nuestro mal sabor de boca, hermano, se nos hace un corazón duro. ¿Por qué se nos hace un corazón duro? Porque vemos a la persona en necesidad y podemos compartir algo y no lo hacemos. Porque decimos, no, tal vez no lo necesita. Pero ¿y si lo necesita? Y sabía que tal vez con aquello que le podamos compartir, aquella persona puede ver a Cristo por medio de ese acto de gratitud o ese acto de misericordia. Esta iglesia, hermano, aún en su pobreza era rico, porque ellos no habían perdido, hermano, su corazón generoso. Ellos, hermano, aún con todos los problemas que tenían, por toda la situación difícil que estaban pasando, ellos seguían siendo, hermano, agradecidos con Dios, hermano, y hacían actos de gratitud, teniendo misericordia con las demás personas. Por eso ellos eran ricos, hermano. 2 de Corintios 6, 10, escuchen lo que dice: como entristecidos, mas siempre generosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cuando compartimos algo, crea que hay veces con ese acto de compartir, hermano, estamos mostrando a Jesús en nuestras vidas. Alabamos a Jesús. Y sabemos, hermano, que no es por obras, lo miramos hace un rato, no es por obras, no, estamos, hermano, compartiendo nuestra salvación, hermano, cuando compartimos algo. ¿Por qué? Porque están viendo a Jesús en nosotros y le estamos compartiendo un acto de nuestra salvación. Alabamos a Jesús. Están mirando a Cristo en nosotros. Recuerda, hermano, lo que el Señor les dijo: me diste hambriento y me diste de comer, me diste con frío y me diste vestido, y me diste vestido. ¿Cómo, Señor? ¿Cuándo te dimos de comer y cuándo te dimos vestido? Cuando ves a alguien hambriento y le das de comer, es como si me lo hubieras dado a mí. Cuando ves a alguien con frío y le das abrigo, es como si me lo dieras a mí. ¿Sabe? Ese es un corazón, hermano, es un corazón misericordioso y compartido hacia los demás. Por eso esta iglesia, aún siendo pobre, era rica. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esta iglesia, hermano, no nada más había sufrido tribulación, no nada más había sufrido pobreza, también sufrían blasfemias. ¿Por qué, hermano? En Esmirna había una comunidad de judíos muy grandes. Y estos judíos, hermano, eran los que
mayormente perseguían a la iglesia cristiana. Y ellos blasfemaban de gran manera, hermano, en contra del Mesías, en contra del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo los llama? Sinagoga de Satanás. Mire lo que dice allí, hermano. Apocalipsis 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y sabe, hermano, Jesús ya se los había dicho antes, ahí en Juan capítulo 8, verso 44. Escuchen lo que les dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Sabe, hermano? La blasfemia es cuando alguien habla algo en contra de Dios. Y los judíos que no habían creído en Jesús blasfemaban en contra de la iglesia de Esmirna. Muchas de las veces, hermanos, nosotros también hemos sufrido ese ataque. ¿Por qué? Hay veces nuestra familia nos dice: pero ¿para qué vas a la iglesia? Si en la iglesia hay puros mentirosos y pecadores. ¿No ha escuchado este comentario? Hay puros pecadores. ¿Y sabe qué, hermano? En verdad Jesús no vino, hermano, a los sanos, sino vino ¿a quién? A los enfermos. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico. ¿Y quiénes son los enfermos? Nosotros los pecadores, hermano. Nosotros en la iglesia, hermano, somos pecadores en arrepentimiento. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros somos pecadores, hermano, en arrepentimiento y en proceso, hermano, para obtener nuestra salvación. Porque nada más el que perseverare, este será salvo. ¿Alabamos a Cristo? Esta iglesia, hermano, estaba sufriendo, hermano, blasfemias en contra de ellos. Estaban sufriendo la tribulación, hermano. Estaban sufriendo la persecución. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué es esto? La iglesia, estamos, hermanos, propensos a sufrir tribulación, pobreza o blasfemia. ¿Por qué, hermano? Porque seguimos a Jesús. Porque seguimos a Jesús, simple y sencillo, hermano. Pero todos los problemas o toda la tribulación, hermano, viene de parte, hermano, o permite el Señor Jesucristo. No. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchos problemas, hermano, que vienen a causa de nuestras malas acciones. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Qué es esto? Muchas de las veces nosotros nos buscamos los problemas. Esta iglesia estaba pasando por estas situaciones porque ellos realmente seguían a Jesús. Pero muchas de las veces, hermanos, nosotros como cristianos, como iglesia, nos metemos en problemas a causa de nuestras malas acciones. ¿Cómo es esto, hermano? Si yo fumé toda mi vida y me acerqué a Jesús y acepté a Jesús como mi Salvador, y al año me sale cáncer de pulmón, ¿es porque Dios lo permitió, me lo mandó? No, es porque yo llevé toda una vida desordenada fumando. Alabamos al Señor. Eso no es una tribulación, no es una persecución, es consecuencia de mi mala acción. Es por algo que yo hice. ¿Qué es esto, hermano? Tenemos que tener en claro que la persecución y las blasfemias que traen bendición únicamente son aquellas
que son a causa del nombre de Jesucristo, no por nuestras malas acciones. Mire, escuchen lo que dice aquí Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse ¿en qué? En lo ajeno. Porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué es esto? Si yo me meto en problemas, hermano, como un homicida, o como un ladrón, o como un malhechor, o por entrometerme en lo ajeno, pues ahí, hermano, el Señor va a decir, ok, ¿usted se metió? Ándele, sígale. ¿Por qué? Porque es mi mala acción. Alabamos a Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero si alguno padece como cristiano, ¿cómo es padecer como cristiano, hermano? ¿Qué es esto? Si yo ando predicando en los hospitales, hermano, y allí en los hospitales, hermano, van y balacean a uno, y usted, hermano, se agarra el nombre de Cristo, pues el Señor puede tener misericordia, hermano, y lo libre de esas balas. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero usted andaba haciendo la labor como cristiano. Pero, hermano, si usted va, hermano, y se mete en un lugar, hermano, y hace, hermano, cosas conflictivas, en lugar de ir y hablar de las cosas de Dios, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Se va a meter en problemas. ¿Qué es esto? Si el hermano Germán va a la casa del hermano David y va a decir, ¿sabes qué, hermano David? Mira a fulanito, mira a sultanito, que andaba haciendo esto y esto y esto y esto. En lugar de ir a hablar de las cosas de Dios, ¿qué es esto? Le voy a llevar un chisme al hermano. ¿Y será de Dios los chismes? ¿A Dios le gustan los chismosos? Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De qué? ¿De las cosas de Dios? Entonces, ¿por qué a veces nos la pasamos hablando de chismes, hermano? ¿Cuántos alabamos a Cristo? Ninguno padezca como homicida, como ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Sabe, hermano? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando usted y yo estamos en las cosas de Dios, hermano, y viene algún problema, no se desespere. Si Dios permitió que entrara ahí, Dios lo va a sacar. ¿Cuántos decimos amén? Si Dios permitió que estemos en ese lugar, es porque Dios nos va a sacar. Ahora, hermano, vamos a reflexionar. Ya miramos, hermano, los problemas de esta iglesia. Ahora vamos a mirar el mensaje que les dio nuestro Señor Jesucristo. Ahí del capítulo 2 de Apocalipsis, hermano, verso 10. Escuchen lo que les dice Jesús. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? Por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escuchen lo que dice: sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero empieza diciendo: no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Qué es esto, hermano? Aquí el Señor nos está diciendo, hermano, que en algún momento vamos a padecer. El Señor nos está confirmando que en algún momento vamos a padecer, o que vamos a tener sufrimiento o persecución, pero que no teníamos que tener temor. Pero ¿cómo no tener temor, hermano? ¿Cómo no vamos a tener miedo? Isaías 41:10, escúchenlo. Yo te ayudo. ¿Sabe una cosa, hermano? Con estas palabras yo quiero que es para darnos aliento y fortaleza. No temas porque yo estoy contigo. Que nuestro Dios nos diga: no temas porque yo estoy contigo en la enfermedad. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo en tu trabajo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo en tu escuela. No temas ni desmayes porque yo siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te tomaré de tu mano derecha.
Fíjese qué hermoso, hermano. Qué hermoso, hermano, que el Señor, hermano, nos diga que no tengamos temor. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, la Escritura dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es el perfecto amor, hermanos? Cristo. Cristo es el perfecto amor. Él es el que echa fuera todo temor, hermanos. El diablo, hermano, querrá obrar en contra de nosotros, hermano. Pero, hermano, la Escritura dice ahí que es por 10 días. ¿Sabe por qué dice ahí que es por 10 días? Porque es con un límite de tiempo. Dios permite que pasemos por la prueba, por la lucha, por la enfermedad, solamente por un corto tiempo. ¿Qué es esto? Esto no va a durar toda la eternidad. El problema no es para siempre, hermano. Alabamos a Cristo. La enfermedad no es para siempre, es en un corto tiempo. ¿Y sabe qué, hermano? Ese corto tiempo es hasta que Dios lo permita nada más. Si usted y yo, hermanos, somos fieles, vamos a recibir la corona de la vida. La recompensa, hermano, de ser fiel hasta la muerte es para aquellos que vamos a seguir perseverando. Terminamos ahí, hermano, en el verso 11 de Apocalipsis. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, ahí estamos terminando. Escuche.